Pero bueno, vamos a dar gracias a Dios, hermanos. ¿Qué debe caracterizar a una iglesia normalmente? Tenemos muchas perspectivas de iglesias. ¿Qué debiera caracterizar a una iglesia? ¿Sus monumentales edificaciones? ¿O la cantidad de cientos o miles de congregantes? ¿O qué pudiera ser el nivel económico, como hablaba el hermano Osvaldo en la mañana, de los que se reúnen? Debiera ser la oración, la lealtad, como decía Humberto también, la pasión por seguir y seguir conociendo a Jesús el Señor. Eso principalmente, y somos un puño pequeño, más numeroso el Señor se encarga de eso. Vamos a dar gracias a Dios por esta mañana, hermanos. Dios, te doy gracias, Señor, por la bendición que permites de nuevamente estar aquí, en este lugar, Señor, compartiendo de tu preciosa palabra, Señor, y rogando de tu sabiduría, Padre, para que tú me uses, para que esta palabra que habré de compartir a mis hermanos sea de bendición, Señor, pueda ser una realidad en las vidas de cada uno de ellos y a la propia, Señor. Es mi deseo, Padre, que a través del poder de la oración, Señor, que es el tema que quiero compartir hoy, podamos realmente terminar con muchos vicios, muchas ataduras, muchas situaciones, Señor, que nos tienen a veces con tristeza o desánimo, Padre, incluso de seguir caminando de tu mano. Padre, ayúdanos como iglesia, ayuda a cada uno de mis hermanos en lo personal, en esta tarea, pues tenemos una preciosa herramienta que tú nos has dado, que es la comunión directa contigo a través de la oración, Señor. Gracias, Padre, porque no necesitamos intermediarios. A través de Cristo Jesús ha hecho posible todo esto, Señor. Fue rasgado el velo, Señor, como una muestra del acceso directo que tenemos hacia ti, al trono de la gracia, donde tú te inclinas a escucharnos, Señor, cada que con un corazón agradecido y dispuesto nos dirigimos a ti, Padre. Gracias te doy, Señor, en esta mañana, en el nombre precioso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, el tema, como ya les dije ahorita en la oración, es precisamente la oración. Y quiero que vayamos a sus Biblias, vayan a sus Biblias, por favor. Hoy estoy estrenando ese equipo de allá arriba, también. Y todo esto, hermanos, ya vieron que ya está bien padre aquí, ya subieron lámparas y proyector. A los que no se han sentado ahí arriba y tengan la oportunidad de hacerlo, o nunca estuvieron antes, pues tapaba media pantalla, ¿verdad, hermanos? Allá arriba, con las lámparas, el proyector. Pero gracias a Dios, y son de las cosas que el Señor nos va proveyendo todo lo necesario para poder hacerlo, hermanos. Esta porción de la palabra, que ya en algún momento, hace algunos años, algún hermano la compartía, y desde entonces la tengo muy grabada. Esta porción muy breve en la palabra de Dios, en un libro de los libros que yo creo que son los menos leídos tal vez, Primera y Segunda de Crónicas de los Reyes. Pero imagínense, hermanos, qué tan necesaria es la oración, que el miércoles pasado que nos reunimos como cada miércoles, no hubo tiempo para el repaso del estudio de Gálatas, ¿verdad, hermanos? Los que estuvimos aquí, de repente seguían levantando manos y más manos, con la necesidad de dejar su petición de oración, de gratitud, necesidad. Y pronto nos dieron 10 para las 9 y ya nos seguimos mejor a concluir con más puntos de oración. Y aunque por un momento predominaron los temas de enfermedades, de problemas familiares, matrimoniales, pero también se equilibró, gracias a Dios, con gratitudes al Señor, reconocimiento al Señor, por los cumpleaños que han habido muchos este mes, también por oraciones para proyectos como iglesia, en lo personal también, personales, y gracias a Dios, todo esto es por gracia del Señor. Y hoy ha predominado el tema de la gracia en las participaciones de la mañana. Este pasaje, hermanos, de Primera de Crónicas 4, versículos 9 y 10,
Pues realmente es muy breve, es un relato muy, muy breve. Que consta únicamente de 2 versículos, nada más 2 versículos, y que está en medio ahí clavado en una larga lista de las genealogías del reino del sur, de la tribu de Judá. Desde que inicia el primer libro de las crónicas, empieza con las genealogías. De esas lecturas que a veces preferimos saltar de página para no quedarnos dormidos, o aparte de lo complicado que resulta leer con fluidez cada uno de estos nombres. Pero bien, hermanos, aquí en este primer libro vemos que hay un personaje sobresaliente y es el que vamos a estar estudiando el día de hoy. Pero ¿por qué se llama libro de crónicas? ¿Saben por qué se llama libro de crónicas o qué es crónica? ¿Dónde escuchamos esa palabra normalmente? En los periódicos, ¿no? En los noticieros de la noche. La crónica de hoy. Los vándalos que estuvieron en el Zócalo, en el centro, destrozando cosas. Y una crónica es precisamente una obra literaria que recopila hechos históricos o importantes narrados en orden cronológico. Exactamente cómo fueron ocurriendo las cosas. Y también dentro de las características principales de una crónica es que estos hechos se narran según el orden temporal en que ocurrieron las cosas, en que iban ocurriendo los hechos, los sucesos. Y lo interesante es que, o lo importante más bien es que esto debió haber sido registrado por testigos presenciales, testigos que estuvieron allí o personas que les transmitieron de manera directa los acontecimientos que pasaron. Y además se entiende por crónica toda historia detallada de un país, de una región, de una localidad o de una época, de un hombre o de un acontecimiento en general, y como les decía, por un testigo que estuvo en el momento. ¿Qué características vemos? ¿Qué otro libro se escribe con todos estos detalles, hermanos? Nuestra Biblia, ¿no? La Biblia realmente fue escrita mediante inspiración divina, pero el Señor usando a cada uno de estos personajes. Muchas personas fueron quienes escriben la palabra de Dios, siendo usadas por el Santo Espíritu del Señor, pero que estuvieron presentes en cada uno de estos acontecimientos. Y eso es una evidencia importante acerca de la veracidad de la palabra de Dios, de cómo se escribe la Biblia, porque encontramos con grandes detalles lugares muy específicos, reales, históricos, que el día de hoy ahí están, lugares antiguos obviamente, pero encontramos también años muy precisos. En el año tal, del mes de Nisan, del día tal, después de la fiesta de tal, y los judíos son muy, muy disciplinados hasta el día de hoy en sus fechas, en sus fiestas, en sus rituales. Entonces hay mucha precisión en todo este aspecto de las fechas, y así es como se escribe nuestra Biblia. Primera y segunda del libro de las Crónicas, es de una serie de 4 libros, incluyendo a Esdras y Nehemías. ¿Se acuerdan cuando estudiamos a Esdras? Su hermano Natán dedicó varios domingos para estudiar a Esdras. Ahí es a quien se le atribuye la autoría de Primera y Segunda de Crónicas, y que originalmente Crónicas era un solo libro, pero por cuestiones prácticas, como se ha hecho la división por versículos, capítulos, que originalmente no fue así, pero para darle una mayor, hacerlo más práctico, más fácil lectura y comprensión sobre todo. Y es Esdras a quien se le atribuye la autoría de el libro Primera, Segunda de Crónicas. Y precisamente por el interés que, como estudiamos en su libro de Esdras, por la restauración del templo y por del restablecimiento de la ley. Entonces, hermanos, ¿qué dice estos 2 versículos? Vamos a leerlos. Dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Fíjense cómo viene, ahí en sus Biblias pueden ver cómo viene toda la genealogía, nombres y tal, engendró a tal, y fue sus hijos tal. Hicieron brevemente alguna reseña interesante, importante, pero en este pasaje, ahí en los versículos 9 se detiene completamente esta lectura,
y dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Y versículo 10, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Es interesante ver ahí en medio de toda esta genealogía estos versículos con tan pocos detalles más bien, pero con tanta importancia en su contenido estos pasajes, hermanos. Entonces, ¿por qué Jabes fue un hombre ilustre? ¿Por qué dice aquí, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos? Vamos a ir analizando, porque quisiéramos, y mi deseo, hermanos, como les oraba ahorita, es que todos podamos poner en práctica este modelo de oración que es igual al modelo de oración que enseñó el Señor Jesús y que estudiamos también con nuestro hermano Natán, nuestro pastor de enseñanza, y es la misma estructura que viene haciendo. Ahí podemos darnos cuenta cómo es que el Señor va a escuchar y atender a nuestras peticiones, a nuestras oraciones. Entonces, ¿por qué Jabes fue un hombre ilustre? Si el significado de su nombre es prácticamente lo opuesto. ¿Qué significa Jabes? Ahorita vamos a ver. Es interesante, hermanos, cómo dice, cómo este relato de estos dos versículos no nos dicen por qué fue ilustre, pero sí se nos explica el significado, el motivo del nombre que le puso la mamá de Jabes. Porque lo di a luz, dice el versículo 9, por cuanto lo di a luz en dolor. Ajá. ¿Podríamos concluir que Jabes fue ilustre porque su mamá lo dio a luz en dolor? No, ¿verdad? Estaría incompleto todo esto. Pienso que tal vez algunos de nosotros nos vamos a identificar claramente, nos vamos a ver reflejados con esta historia. Y ahorita vamos a ver por qué, y aunque sabemos que este no es un pasaje muy común, muy conocido, pero es precisamente por estar inmerso ahí en esta larga lista de nombres y descendencias, pero es un pasaje importante, hermanos. Por algo el Señor lo permitió allí, con esta precisión, acerca de que, y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Qué pidió? No sabemos con exactitud qué es lo que pidió Jabes, pero el hecho es que el Señor lo escuchó, y eso es lo interesante que debe emocionarnos, de saber y preguntarle al Señor, yo quiero, Señor, que me otorgues lo que pido. Pero vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Podemos decir, hermanos, sin temor a equivocarnos, que Jabes fue un personaje especial para el Señor, sí, ¿verdad? Porque ahí está su nombre. Y no fue cualquier nombre, sino que fue ilustre. El Señor le dio este título, fue más ilustre que sus hermanos. Algo también hay con sus hermanos también. Pero no necesitamos tener la biografía completa para saber que Dios tenía algo especial preparado para él, como lo vemos. Y por ello fue que nos dejó este gran testimonio de fe. Bien, pues dice que el 9, Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Ajá. Como les decía, hermanos, Jabes es un nombre hebreo que significa dolor, o el que causa dolor, o el que sufre o sufriente. ¿Qué tiene que ver con ser un hombre ilustre? ¿En qué momento cambia todo esto? Y de acuerdo a la tradición judía, hebrea más bien, los nombres que les daban a los hijos normalmente él tenía un sentido profético. Generalmente así era, casi siempre. Y el hecho de que haya sido un hombre ilustre, como la descripción lo llama, pues contrasta exactamente de lo que estamos hablando acerca de lo que sabemos de Jabes. Hombre ilustre o una persona ilustre es aquella persona o familia de origen noble o distinguido, o que es muy conocido por su gran labor o por sus virtudes dignas de reconocimiento. Los que han tenido oportunidad de ir, por ejemplo, me viene a la mente la columna de la Independencia, el Ángel de la Independencia, se han entrado, se han hecho el recorrido por dentro. Hay muchas placas ahí a lo largo y está abierto todo el tiempo. Y están las placas de los principales héroes de la patria. Allí están.
Están unas placas parecieran de bronce, muy vistosas, con su lamparita. Hombres ilustres, hombres honorables que ofrendaron allí, hicieron algo importante o hasta sus vidas por nuestra independencia y todo lo que se llevó a cabo. Pero vemos también, como les decía, que en este caso con Jabes les daban a los hijos nombres proféticos, dependiendo las formas en que se iban dando las cosas hasta su nacimiento, como fue el caso de Jabes. Y en la Biblia encontramos varios ejemplos en los cuales nos confirma esto que les estoy comentando. Por ejemplo, Jacob, que significa el que arrebata o conquistador. ¿Qué es lo que arrebató Jacob, hermanos? La primogenitura de su hermano Esaú. Véndeme tu primogenitura, cambio de comida. Se la vendió. Conquistó la voluntad del ángel del Señor para que lo bendijera. ¿Recuerdan esa historia? No te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Salomón también, tenemos otro caso, Salomón, que significa el que traerá paz, pacífico, el que traerá paz. Y como sabemos, el reinado de Salomón transcurrió en paz. No hubo guerras en ese tiempo, lleno de sabiduría. Abraham, por ejemplo, padre de muchas personas, de mucha gente, que es el significado. Y así podemos encontrar muchos otros definiciones o proféticas de los nombres de muchos personajes que están en la palabra de Dios. Pero hermanos, sobre Jabes, ¿qué pesaba? Una aparente maldición pareciera ser, ¿no? Porque lo di a luz en dolor. Un destino profético, no muy prometedor, pero sería un hecho o muy probable que los días de su vida tal vez serían de dolor, iban a ser difíciles, de acuerdo al nombre que le había dado a su madre. Pues significa dolor y sufrimiento, pero solo ante los ojos de los hombres, como podemos ver, no así delante del Señor, y vamos a ver, y ya vemos lo que pasó. Veamos qué tan cierto era el designio de Jabes, hermanos, respecto al nombre que le fue dado. Ya leímos que su madre le llamó Jabes por cuanto lo di a luz en dolor, pero ¿cuál es lo extraordinario o sobresaliente del nombre de Jabes? Si dice Génesis 3:16, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos. ¿Se dan cuenta cuál fue lo extraordinario entonces? Si todas las mamás tienen con dolores de parto a sus hijos, ¿no? Y esto fue a consecuencia de la desobediencia en el huerto del Edén, y en donde existe la ruptura y la comunión con el Señor, viene el juicio, el castigo, y le dice esto a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás la luz a los hijos. Todos nos debiéramos llamar Jabes, a lo mejor, ¿no? Solo la hermana Lolita, la hermana Dolores. Pero bueno, yo sé que hay algunas mamás que dicen: a mí no me dolió nada, otras que dicen: a mí sí. Cada hijo fue diferente a lo mejor. Podemos pensar entonces que realmente no significó una maldición o un nombre profético en el cual dijeran: pobre Jabes, le va a ir bien mal en su vida por ese nombre que tiene. Pero el hecho es de que tal vez podemos pensar que el embarazo de la mamá de Jabes no fue tan fácil, sería muy complicado, sería de esos embarazos riesgosos, o pudo haber enfrentado dificultades en ese transcurso de los 9 meses, o tuvo algún familiar que haya muerto, o su esposo la abandonó. No sabemos las circunstancias, hermanos, porque la palabra no nos dice nada de eso, no sabemos todos esos detalles, pero el hecho es que algo hubo ahí con el nombre de Jabes, y aparentemente este pasaje está como escondido aquí en la Biblia, como les digo, pero obviamente Dios quiere que lo veamos y por ello nos lo muestra. Grábense esto, hermanos, y Dios le otorgó lo que pidió. Es algo que quisiéramos escuchar todo el tiempo en nuestras oraciones, ¿no? Hay veces que pedimos oraciones los miércoles y hasta 6 meses, 1 mes, o muy pronto también decimos: hermanos, gracias por sus oraciones, el Señor respondió a la oración. Gloria a Dios. Entonces, ese es el punto. ¿Por qué a veces no responde el Señor? Dios quiere darnos siempre la oportunidad, hermanos, de ampliar nuestra visión,
de que decidamos ser cada quien detallistas con el Señor, de hacer un poco más de lo que el Señor nos pide, y esto en todos los ámbitos, en todas las áreas de nuestras vidas. Nuestro hermano Paco frecuentemente nos repite y dio un tiempo a los jóvenes, recuerdo hace no mucho tiempo, en donde si te piden 1 milla, tú recorre 2 millas, una más. Dar más siempre va a ser la gran diferencia y eso va a marcar ahí algo importante como testimonio también para nosotros como cristianos. Fíjense, hermanos, que empieza este pasaje que Jabes fue más ilustre que sus hermanos, es decir, que Jabes quiso hacer más y más para Dios. No es casualidad nada más que hicieran la diferencia más que sus ilustres que sus hermanos. No sabemos cuántos hermanos tuvo, el hecho es de que los hermanos no lo hacían y Jabes sí lo hizo, y Dios lo vio y lo reconoció. Entonces, ¿qué hizo exactamente Jabes para sobresalir? Es la pregunta que nos estamos haciendo, ¿no? Realmente, Señor, ¿qué debo hacer yo para que mis oraciones las escuches? El Señor las escucha, a veces no las atiende por razones en la soberanía de Él. Jabes hizo una oración con 4 peticiones únicamente. Ahorita las vamos a ir viendo con detalle cada una de ellas. Pero hermanos, quiero también que reflexionemos en algo. ¿Cuándo fue la última vez que contundentemente podemos afirmar que el Señor respondió a nuestra oración? ¿Se acuerdan? Que digan, no, ahí no tuve duda, realmente esto estaba completamente cerrado, este empleo o esta enfermedad o un accidente, yo ya iba directo a muro de contención y de repente respondió el auto, etcétera. Tantas cosas que podemos dar detalles, cada uno las conocemos, cada quien las sabemos, pero hermanos, si realmente ya ni se acuerdan esa última vez, pues hay algo por qué preocuparnos. Pareciera que el Señor no está escuchando nuestras oraciones, pareciera ser. Pero son 2 razones principales por las que existen una frustración, una causa de frustración en la respuesta a nuestras oraciones de parte de Dios. Y ahí es donde a veces preferimos, pues sí voy a orar, pero así tengo 3 segundos para orar, ya me voy, o ahí voy orando en el camino. Porque ya le perdimos la fe, por así decirlo, ya decimos, bueno, voy a pedirlo, pero yo sé que no me va a responder el Señor, porque realmente está complicado, etcétera. Entonces, hermanos, dice Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Nuestro hermano Natán, en uno de sus estudios del Sermón del Monte, cuando habló acerca de tesoros en el cielo y las riquezas, decía, ¿cuántas veces estamos siempre diciendo, si tan solo tuviera esto, si tan solo me dieran este puesto, si tan solo pudiera tener este auto, si tan solo me sacara la lotería? Y ahí es donde siempre la mente empieza a volar, ¿no? Le compraba una camioneta al hermano Paco, daba para la iglesia que se edificaran 3 niveles, mandaba a los misioneros mucho dinero y yo me iba a Cancún a vivir. Desde allá los saludo. Realmente, hermanos, dice aquí, para gastar en vuestros deleites. El Señor en su soberanía, en su sabiduría, sabe que es lo mejor para nosotros. Por eso es que no nos da a veces lo que pedimos. Porque dice, eso te va a hacer daño, ¿para qué te lo voy a dar? Porque te amo, no te lo doy, dice el Señor. Y el otro motivo tal vez pudiera ser Romanos 14:23, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Estamos pidiéndolo, pero nada más a ver si pega, Señor. Ya te lo pedí 10 veces, pero a ver si puedes. A veces hasta nos atrevemos a decir que puedas hacerlo, Señor. Pues el Señor lo puede todo, pero a veces dudamos de esta forma, y sin duda nuestro Señor tiene bendiciones para cada quien. Eso es una realidad. Y la prueba está en que estamos aquí, y la prueba está en que llegamos al conocimiento del Señor, pero eso ya se nos olvidó. Ya se nos olvidó aquella
situación de tinieblas, de sufrimiento en la que vivimos y venimos al conocimiento de la gracia, pero bueno, es que eso alguien me invitó y aquí estoy, pero eso lo pasamos por alto. Yo quiero otras cosas que realmente pueda decir, el Señor me ayudó, y cosas que a veces, como dice Santiago 4:3, para gastar en nuestros propios deleites. Pero dice aquí cómo hacerlo, hermanos. Versículo 10 que leíamos de esta historia. E invocó Jabes al Dios de Israel. Invocó Jabes al Dios de Israel. Invocar, ¿qué significa invocar? Significa pedir auxilio o ayuda a alguien. Yo creo que todos en algún momento hemos hecho alguna invocación, y que también este término, hermanos, la connotación a veces es en las cosas oscuras, ocultas. Vamos a invocar a los seres, etcétera, etcétera. Pero la palabra invocación es también se le da para hacer referencia o dirigirnos al Dios vivo y verdadero, a Cristo Jesús. Y vamos a ver un ejemplo, la palabra de muchísimos, infinidad de ejemplos, pero un ejemplo acerca de la vida de Abraham. Y dice la palabra de Dios en Génesis 12:1. Fíjense, después de que Abraham, con todas las riquezas, posesiones que él tenía, que Dios le había dado, resultado de su fe, de una fe grandísima que tenía Abraham en el Señor, le pide: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y dice el versículo 5, más adelante: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. El Señor cumple sus palabras, sus promesas, y a tierra de Canaán llegaron, dice el versículo 5. Después dice también el versículo 7, y apareció Jehová a Abraham, todavía no tiene la H intermedia, la doble A, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego el versículo 8 dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Hai al oriente, otro lugar que estaba allí cerca. Y luego, ¿qué dice allí, hermanos? Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿Por qué edificó allí su altar? Ahí se le apareció el Señor. Imagínense, tal vez Abraham, pues siendo humano, obviamente, con todas las preocupaciones a lo mejor de cualquier padre de familia, que tenía toda una descendencia a su responsabilidad, y después de tener paz, quietud en el lugar, Ur de los Caldeos, o allí donde la tierra de su padre, y le dice: vete de esta tierra a la tierra que te mostraré. Una tierra extraña, tierra extranjera, que él no conocía. Toma las posesiones que le correspondían y sale con su esposa y todo lo que había hecho. Se le aparece el Señor allí en ese lugar en donde edifica una tienda, y ahí edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre del Señor. Más adelante, allí en sus Biblias, hermanos, no aparece aquí en la presentación, Abraham en Egipto, en el capítulo 12, versículo 10, dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. O sea, no solo ya había salido de su lugar donde tenía todo, abundancia, tranquilidad, pero ahora le acontece todo esto. Podemos preguntar, hermanos, ¿Abraham estaba listo para enfrentar esta terrible prueba? Hubo hambre, dice la palabra de Dios, y sabemos que cuando la palabra de Dios hace este énfasis, era grande el hambre en la tierra, es porque no había nada, hermanos, como en la ocasión de cuando faltó alimento en Egipto otra vez, en el tiempo de José, posteriormente. Pero vemos aquí que Abraham no empezó a correr a ver qué hacía, a tronarse los dedos. No fue al monte de Piedad a empeñar todo lo que tenía para ver cómo le iba a empezar a hacer, ni pidió prestado a nadie para después no pagarle.
ni le reclamó al Señor tampoco. ¿Por qué me sacaste de mi lugar para venir a padecer acá? Tampoco lo hizo. Debemos saber, hermanos, que invocar al Señor no solo se hace en tiempo de necesidad o angustia, sino como una necesidad de dependencia en Él. ¿Sí? Es tener la necesidad, la angustia de decir, no he estado con mi Señor hoy. Y que no pase desapercibido y que ni nos acordemos. El versículo 13 de Romanos 10 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y la misma afirmación de Hechos 2:21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, como les decía, invocar al Señor se hace en todo momento, con una actitud de reverencia, de dependencia principalmente del Señor. Y ahí en sus Biblias lean el capítulo 13 de Génesis, versículo 1. Ahí se desata una historia interesante, hermanos. Algo en lo cual le mienten a Faraón, él y su esposa. Le dice, si digo que eres mi esposa me van a matar, porque dice que se dio cuenta que era de hermoso parecer Sarai. Le dice, vas a decir que eres mi hermana, porque si no me van a matar para quedarse contigo. Después que se da cuenta Faraón, pues le reclama y le pide que se vaya. Y viene con todos los beneficios con los cuales sale. Y el capítulo 13, el versículo 1 dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Fíjense cómo va haciendo mucha referencia a Lot todo el tiempo por lo que después se da. Versículo 2 dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev, es decir, por donde había llegado inicialmente, hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, es otro lugar. Y versículo 4 dice, al lugar del altar que había hecho allí antes. Es decir, regresó e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Abraham mostró gratitud invocando al Señor en todo tiempo y circunstancia. Inicialmente invoca al Señor porque ahí se le aparece y porque tal vez tenía incertidumbre. Confiaba en el Señor, pero tenía mucha gente a su cargo, a su cuidado. Invoca al Señor. Le permite el Señor este tiempo en Egipto a raíz de la escasez de alimento. Se da toda esta historia y sale ahí con muchas riquezas otra vez de Egipto y regresa nuevamente en gratitud al Señor. Tiempo de necesidad y tiempo de abundancia, en todo tiempo Abraham invocaba al Señor. Entonces, hermanos, retomando la historia de Jabes, era necesario que Jabes invocara el nombre del Señor para romper ese destino profético de aparente maldición, si es que lo hubiera, así como es necesario que cada uno de nosotros invoquemos el nombre del Señor para romper con esa inercia de vicios, de situaciones complicadas, con aquello que sabemos, en lo cual no estamos bien, en lo cual somos vulnerables todo el tiempo, en lo cual nos trae conflictos en nuestro matrimonio, en nuestras familias, y terminar con eso. Invoquemos el nombre del Señor para terminar con eso, y Él obrará en todo esto. Decía, hermanos, que 4 peticiones en la oración de Jabes. La primera fue, oh, si me dieras bendición. Eso fue como inicia su súplica al Señor. Jabes no realizó una lista de necesidades, no dijo, mira Señor, desenrolló ahí toda la lista hasta el piso, ni mucho menos impuso necesidades delante de él, solo manifestó su deseo de hallar gracia delante de él. Es lo único que hizo. Oh Señor, si me dieras bendición. No ejerciendo su voluntad, sino esperando que se llevara a cabo la soberana voluntad del Dios. Podemos ver que Jabes creía verdaderamente y esperaba en el Señor, en el Dios de los comienzos y de las nuevas oportunidades, que siempre es nuestro Señor lleno de gracia y de bondad. Y esta expresión de oh es una clara expresión de clamor, de necesidad
hacia nuestro Señor. Pedir, hermanos, ser bendecido es pedir un favor sobrenatural, ¿no? Cuando nosotros decimos, hola hermano, que el Señor te bendiga, que ya a veces lo usamos nada más, que no debiera ser así, y ojalá no sea ese el deseo de cada bendición que damos, pero hay veces que ya se vuelve como un mero saludo, un buenas tardes, el Señor te bendiga. Pero el pedir una bendición, hermanos, en los términos bíblicos y espirituales, quiere decir pedir un favor sobrenatural, un milagro. Porque si estamos pidiendo algo que el Señor, en el que Dios nos ayude, es porque está fuera de nuestras manos, fuera de las manos de las personas de quien necesitamos algo, y pues solo Dios lo puede hacer, fuera de las manos de los médicos en el caso de una enfermedad muy grave, de un accidente, de cualquier problema grave, y esperamos que pues un milagro, ¿no? Ese es un favor sobrenatural de parte de Dios. Y Proverbios 10:22 también nos dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Vean la sabiduría en este proverbio. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. Y quiero aclarar que esta palabra de enriquece no necesariamente es en términos materiales, que a veces pensamos que las bendiciones del Señor únicamente se pueden ver si nos va bien en lo económico, en el trabajo, en los bienes que poseemos. A veces creemos que ahí es donde se pueden ver únicamente las bendiciones y no es así. La historia de Jabes en la Biblia es un testimonio que demuestra que no importa quiénes somos o quiénes hayamos sido, cada quien conocemos nuestra historia, hermanos. Cómo fuimos, cuánto daño causamos en otros tiempos, si fuimos de lo peor. Lo que nuestros padres hayan hecho o decidido por nosotros, la maldición que encontramos en el Antiguo Testamento hasta tu tercera y cuarta generación, eso tampoco importa necesariamente, ni el futuro al que estemos destinados a cumplir, pues por el nombre que tengamos cada quien, que en nuestra cultura no tiene esa relevancia, el cómo me llamo y cómo me va a ir en la vida, que aunque a veces hay ciertas coincidencias, ¿verdad? Pero solo hay que conocer a Dios y creer y confiar en Él. Ya lo tenemos, a entregarle toda nuestra dependencia a nuestro Señor, estableciendo una relación con Él, y a través de la oración de fe, como también dice la Biblia, podríamos en el nombre del Señor cambiar lo deteriorado de las cosas de cómo están ahora. Es una realidad, hermanos, todos lo hemos experimentado y tenemos que traerlo a nuestro recuerdo en este momento, de dónde nos sacó el Señor, cómo estábamos en Cristo y cómo estamos ahora para la gloria de Él. Dice Mateo 6:8, algo que estudiamos también, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Ese es el Dios omnisciente que todo lo sabe y que ya lo sabe, simplemente quiere y le agrada que nosotros lo expresemos, porque Él ya lo sabe de antemano y sabe también la intención con que pedimos las cosas, y de ahí el que las responda, las atienda o no. Cuando nos presentamos en el altar del Señor, debemos poner nuestra vida en sus manos. Cada momento de oración que podamos hacer en ese tiempo íntimo con Él, debemos dejar que se haga su voluntad y no la nuestra, aunque a veces nos cueste trabajo. Jabes así lo hizo y sabemos ahorita el resultado. Entonces, hermanos, la segunda petición que él hizo fue: y ensancharas mi territorio, amplíes o extiendas mis fronteras, mi territorio. Jabes confesó y se apoderó de esta palabra, una promesa que conocía tal vez. Dice Éxodo 34:24, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. Yo me encargaré, dice el Señor. Pídemelo, atiéndeme, yo me voy a encargar. Y vamos a reflexionar en algo, hermanos.
Puedes decir hoy al Señor, ensancha mi territorio. ¿Creemos estar preparados para eso, hermanos? ¿Se acuerdan de la película de Desafiando a los Gigantes? ¿Cómo no escuchaba las oraciones del entrenador? Y se cansaba y decía y se enojaba y se frustraba. Mas sin embargo había un hermano allí, el que estaba al cuidado del mantenimiento de las instalaciones, que cada día iba y oraba en cada uno de los anaqueles de los jóvenes de la universidad. Y cuando lo confronta, porque notaba la necesidad y su frustración del entrenador, le dice, ¿ya tienes la tierra lista para recibir la lluvia? Entonces no estás listo. Y eso es lo que a veces está pasando con nosotros. Podemos decir hoy, Señor, ensancha mi territorio. Pregúntenselo cada quien y quiero hacerles estas preguntas para reflexionar en lo personal. Ya como cristianos podemos decir, yo nací solo para esto. O sea, vengo a la iglesia cada domingo, hasta se vuelve rutinario, ojalá que no sea el caso, pero yo nací para esto. Sí tenemos la salvación, sí hubo un gran gozo, sí tenemos las bendiciones del Señor en buena manera, porque el Señor es grande en misericordia. Y preguntarnos también, ¿me conformo con lo que ahora soy, lo que tengo y lo que he hecho hasta este momento? Y hay veces que pareciera, hermanos, la frustración tal vez de la mayoría de los pastores es ver a la iglesia únicamente llegar e irse. No hay más movimiento, no hay esas piedras vivas, como nuestro hermano Paco nos dice. Como ahorita decía, que ahora vamos a hacer calefactores, ¿no?, para la próxima temporada de frío. Que haya más interacción entre nosotros. Hay veces, hermanos, que hasta nos llega a dar pena a veces de que no conocemos ni los nombres de algunos hermanos, de que nada más los vemos, los saludamos, se van. Y eso es frecuente, no es una queja de nadie, hermanos, pero es algo que como iglesia, y aprovechar que somos una familia pequeña, conocernos cada uno muy bien, las necesidades, estar orando unos por otros también. Y podemos preguntarnos, ¿ya no me queda nada más por hacer? Hay veces que nos sentimos que ya dimos todo lo que pudimos dar, y más a los hermanos que ya tienen una edad en la cual dicen, pues ya tuve mis hijos, ya es de casa, ya estudios, ya los guié a los pies del Señor, ya terminé. Pero no sabemos toda la bendición que pueden ser en sus consejos, más aquellos hermanos de edad, en los consejos hacia los hijos, la enseñanza que todavía pueden dar en tanto el Señor los llama. Oremos, hermanos, al Señor cada día pidiendo que ensanche nuestros territorios, amplíe nuestra visión y que nos muestre en qué cosas podemos seguir siendo de bendición, y en todo lo que hagamos que podamos glorificar al Señor, que haya bendición en todo lo que hagamos. La idea, hermanos, de poder pedir al Señor que primero nos bendiga y luego ensanche nuestros territorios, amplíe o extienda nuestras vidas, no es solo para que nos dé más años de vida, porque como dice el Salmo 90, es cansancio y fatiga, sino que seamos realmente de bendición. Me acuerdo también cuando nuestro hermano Natán en unos mensajes nos preguntó, y se me quedó muy grabado, ¿cómo les gustaría terminar su vida aquí en este mundo? Y él nos lo dijo, dice, yo no quisiera terminar ni atropellado, ni en un hospital, ni en mi cama, en mi casa por una enfermedad terminal, ni nada de eso. Yo quisiera terminar activo al servicio de Cristo, de la forma que sea, pero al servicio del Señor. Ojalá que sea ese un deseo que todos podamos tener fervientemente en nuestro corazón. Y aprendamos, hermanos, de Jabes, que al querer recibir las bendiciones de Dios, no solo pensó en aumentar sus posesiones tal vez, o sus tierras, pues a veces, como les decía, pareciera que en eso radica la prosperidad o la bendición. Más bien, Jabes, que era más ilustre que sus hermanos, quería extender o ensanchar sus influencias como creyente, más responsabilidades para la obra, más protagonismo en la obra de Dios, es decir, hacer tesoros en el cielo, que también estudiábamos
en el Sermón del Monte. Entonces, la tercera petición que le hace es: y si tu mano estuviera conmigo. Si van viendo ahí cómo va la estructura de la oración. Si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo. Si tu mano estuviera conmigo. Se supone, hermanos, que un verdadero hijo de Dios, un verdadero creyente en el Señor, pues debe saber que no va a poder solo. La prueba está en que muchos hermanos no están con nosotros por algún tiempo porque empezaron a tomar sus propias decisiones, a llevar a cabo en su propia voluntad, en su propio parecer, haciendo a un lado a Dios, y pues no están, o están batallando mucho y es constante, es continua su necesidad, su padecimiento. La dependencia en Dios hace héroes a personas comunes, como lo vemos aquí en el caso de Jabes, y como lo puede hacer en las vidas de cada uno de nosotros. ¿Sí? Esa es una realidad, hermanos, que para que todo esto pueda ser posible, necesitamos creerlo. Necesitamos creer que puede ser una verdad en mi propia vida. Porque ahí es donde está, como leíamos, que todo lo que no procede o no proviene de fe es pecado. Dios, que conoce lo íntimo de nuestros corazones, sabe realmente si estamos creyendo o no estamos creyendo. Entonces, ¿por qué pide esto Jabes? Dice que Dios se mostrará a aquellos que le buscan con toda sinceridad y arrepentimiento genuino. Eso fue lo que hicimos, ¿no? Cuando reconocimos a Jesús como nuestro Señor. Tuvo que haber un arrepentimiento genuino, para que Él continuara moldeando nuestro nuevo corazón, que es lo que ha hecho y hace con cada nueva criatura que se acerca al Señor. Pero realmente tenemos que creerlo, hermanos. Si tu mano estuviera conmigo. Jabes pide esto cuando hace esta segunda petición, pues sabe que Dios empezaría verdaderamente a quitar todos esos obstáculos para, habiendo ensanchado su territorio. Jabes lo creía y también sabía que necesitaba la mano de Dios para poder soportar ahora y sostenerse en esta nueva condición, posición en la cual Dios lo iba a tener. Como sabemos que no podremos caminar solos, pues tarde o temprano vamos a caer. Recordemos, hermanos, que Dios se mostrará a aquellos que lo buscan con verdadero arrepentimiento y una actitud creyendo fielmente que el Señor hará las cosas. Filipenses 1:6, un versículo que en lo personal creo firmemente en esto. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Creen esto que es real, hermanos? El Señor se va a encargar de perfeccionar la obra que inició con nosotros. Todas estas cosas son algo que tenemos que creer verdaderamente con nuestro corazón. Y esta última, cuarta petición en su oración que hace: y me libraras del mal para que no me dañe. Me libraras del mal. ¿Dónde escuchamos esta misma enseñanza, hermanos? En Mateo, ¿verdad? También lo estudiamos con nuestro pastor Natán. Me libraras del mal, Señor, para que no me dañe. Cuando viene la bendición, hermanos, a nuestras vidas de parte de Dios, no significa que vendrán tiempos de total bonanza y reposo. Lo hemos experimentado todos. Vendrán pruebas muy fuertes y que estaremos ahí batallando también. Ahí estarán las pruebas, ahí estarán las luchas, pero con la protección del Señor será algo diferente. Y decía nuestro hermano, estaríamos diciendo mentiras si a cada nuevo creyente le decimos: tu vida va a cambiar por completo, cree en el Señor, ven a la iglesia y se acabarán por completo tus problemas. ¿Estaríamos mintiendo? Claro que estaríamos mintiendo, porque va a ocurrir cosas que a veces ni las esperamos y ni las quisiéramos. Pero el Salmo 23:4, ¿qué nos dice, hermanos? Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El Salmo 23
que debiéramos memorizar todos en algún momento. Entonces, hermanos, reflexionemos en algo. Y esa es otra pregunta que quiero plantearles. Respecto a las tentaciones, respecto al ser librados del mal para que no nos dañe. ¿Cuándo fue la última vez que le pedimos al Señor, Señor, líbrame del mal, líbrame, manténme alejado de esta tentación? O decimos, bueno, pues si las cosas se dan, que el Señor me ayude, pero estamos muy propensos a caer en situaciones que sabemos, hermanos, que no vamos a poder con ellas, y ahí vale la pena mejor darle la vuelta, huir de estas situaciones. Consideremos que las tentaciones en cualquier aspecto que tenemos por delante serán de territorio enemigo. Satanás estará allí esperándonos. Y no podemos decir de aquí podré salir fácilmente, porque no es cierto. Dice, nos advierte también Pablo, en 2 de Corintios, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Sí es cierto, pero también nos advierte que el que piensa estar firme, mire que no caiga en 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Sabemos de qué cosas somos vulnerables, hermanos. Eso no es necesario que nos los tenga que estar diciendo nuestro pastor. Hermano Paco, yo tengo esta debilidad, ¿debo ir allá? Pues tú mismo te estás respondiendo. Si eres débil aquí, no debes ir allá, etcétera. Cosas muy parecieran obvias, pero que sí necesitamos dar ahí un momento de reflexión y saber para qué me expongo si yo sé que ahí voy a caer, que voy a terminar mal. Entonces, hermanos, terminamos con lo que dice, y Dios le concedió lo que pidió. Esta es una frase, un final que todos quisiéramos escuchar en nuestras peticiones, ¿sí o no? Pero, como les decía, Dios tiene planes, Dios tiene circunstancias en su soberanía y en su sabiduría. ¿Qué es lo que debemos hacer, hermanos? Ya vimos cuál fue la estructura en la cual Jabes oró al Señor. Jabes fue más ilustre que sus hermanos, como leíamos al inicio. Y podemos decir, bueno, es que a veces pareciera que Dios tiene favoritos, ¿verdad que no? El Señor, en su amor que tiene hacia nosotros, nos estará llenando de bendiciones cuando el Señor sabe que son adecuado dar estas bendiciones a cada quien. Mientras no lo va a hacer. No nos estemos frustrando en pedir cosas que sabemos, hermanos, que por más que queramos justificarnos y decir, bueno, es que realmente sí quiero hacer esto para un beneficio, no nada más para mí. Sabemos que realmente el trasfondo es otro y el Señor, gracias a su poder que las conoce y no nos da todo aquello que nos pueda estar dañando. Entonces, invoquemos el nombre del Señor en todo tiempo. Estemos preparados para hacerlo, hermanos. Pidamos que se haga solo su voluntad. El pedir o invocar el nombre del Señor implica que estamos dispuestos a atender a lo que sea su voluntad, por difícil que sea, por complicado que pareciera ser para nosotros. Establezcamos pactos, compromisos con el Señor, como oraba su hermano Dani hace un momento. Que realmente nos comprometamos con Él, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, y sometámonos a su soberanía en todo momento. La oración de Jabes, una oración muy breve. Jabes fue más ilustre que sus hermanos porque daba más para el Señor, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Desconocemos las circunstancias por las cuales le puso este nombre. E invocó Jabes a Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Y una semblanza ahí, hermanos, la oración sincera y correcta al Dios vivo y verdadero siempre estará en camino de convertirse en un hábito.
Pidamos al Señor la necesidad diaria y constante de estar en comunión con Él, en esa íntima comunión con Él. Que le llenará de tesoros inimaginables, y no hablo de riquezas terrenales. No digo que el Señor no lo dé, el Señor puede y sabe dar todo eso. Porque cuando uno ora con fe y sinceridad, siempre sucederá algo, hermanos. Tengamos esa certidumbre de saber que Dios va a hacer algo, no sé qué, pero el Señor lo va a hacer. Porque se ora conforme a la voluntad divina y para agradar a Dios y no para nuestros propios deleites. Pongamos en práctica, hermanos, esta enseñanza, que sea una realidad. Y entonces leía que muchos se preguntarán, ¿qué hacen esos grandes hermanos de fe de hoy en día? Conocemos a muchos predicadores, pastores, oradores que han trascendido esas fronteras. Dios ha ensanchado sus territorios. ¿Cuáles serán sus principales peticiones de oraciones que ellos hacen? ¿Acaso será avivamiento en las iglesias? ¿O que se termine el hambre en el mundo? ¿O que dejen de sufrir los niños? Yo creo que no necesariamente. Yo creo que están implícitas esas peticiones, pero sí que cada creyente pueda creer fervientemente en el Señor y pueda dar más para el Señor, porque haciendo esto habrá más deseos de llevar estas promesas a más gente y se termine su sufrimiento, si no bien terrenal, pero tendrán la esperanza de lo venidero, de aquellas cosas que Dios ha prometido y de las cuales estamos esperando todos. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude a hacer esto posible en el nombre del Señor.